Quiero compartir con ustedes una palabra muy hermosa en la que el Señor, la verdad, me instruía esta mañana, me enseñaba esta mañana con respecto a lo que nosotros denominamos tentaciones. Y me llevaba un poco a la tentación de Jesús. Creo que de alguna forma cada uno de nosotros ha podido escuchar un poco sobre la tentación de Jesús. Cuando Jesús, antes de empezar su ministerio, dice que fue llevado por el Espíritu. Esta palabra la encontramos en Mateo capítulo 4. Dice que Jesús, una vez que fue bautizado por Juan el Bautista, la palabra dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Pero antes de ser tentado, dice que duró 40 días ayunando, 40 días en oración. Estuvo aparte solo orando y después de 40 días dice la palabra que Jesús tuvo hambre. Y entonces al tener hambre, dice que se apareció el tentador, se apareció Satanás a tentarlo. Y esta mañana me veía las tres tentaciones de Jesús y son tres áreas de nuestra vida. De alguna forma, Jesús fue tentado en tres áreas en la cual nosotros somos tentados. Y esas tres áreas son nuestras necesidades, nuestra fe y nuestros deseos. Y creo que son tres áreas básicas en nuestra vida que de alguna forma Satanás, que es el gran tentador, sabe que existen en nuestra vida. Miren que cuando yo voy un poquito a Santiago en el capítulo 1, versículo 12, dice que Dios no tienta a nadie. Dios no tienta, no nos lleva a la tentación, pero que nosotros somos tentados de nuestra propia concupiscencia. Es decir, nosotros somos tentados de lo que hay dentro de nosotros. Y por eso de alguna forma Satanás tentó a Jesús en estas tres áreas, porque a pesar de que era Dios, pues era un Dios que estaba viviendo en este mundo, era un Dios que había encarnado en una persona natural. Y Jesús deja escrito, a pesar de que no había nadie con Jesús, sino el Espíritu Santo, Jesús se preocupó para que esta tentación quedara escrita en su palabra, para que nosotros tuviéramos en cuenta que íbamos a ser tentados también en estas tres áreas. Si Él lo fue, pues imagínense nosotros, que estamos mucho más por debajo de Él. Entonces creo que cada uno de nosotros somos tentados en estas tres áreas. La primera son nuestras necesidades. Fíjense que Jesús fue tentado a que convertir las piedras en pan a raíz de una necesidad física que tuvo, es decir, tuvo hambre y esa necesidad física lo llevó a ser tentado para suplir esa necesidad física. Entonces creo que una de las primeras tentaciones a las que nos lleva Satanás es a suplir nuestras necesidades físicas. Y a veces suplir esas necesidades físicas que tenemos es solución de problemas, situaciones financieras, situaciones con nuestros hijos, situaciones con nuestros cónyuges, situaciones en nuestra casa, situaciones en nuestro trabajo. Pienso que esas son nuestras necesidades básicas en las que nosotros necesitamos suplir en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria. Y de alguna forma Él nos tienta a través de hacernos creer que nosotros podemos solucionar esas situaciones. Es decir, que en nuestras fuerzas nosotros podemos hacer las cosas, que nosotros somos capaces, que nosotros podemos, que nosotros lo sabemos hacer, que nosotros somos inteligentes. Y lo que hablaba un poquito la semana pasada, ¿a dónde nos está llevando la nueva era? A pensar de que nosotros somos un Dios dentro de nosotros. Es decir, que nosotros tenemos la capacidad, la sabiduría, la energía, todo para hacer las cosas en nuestras fuerzas. Es decir, que nosotros somos capaces de lograr muchas cosas. Y posiblemente sí, posiblemente Dios nos dio esa capacidad de hacer muchas cosas. La diferencia es que cuando nosotros logremos esas cosas sin Jesús, es decir, no llevados de la mano de Él, cuando las logremos posiblemente nos vamos a sentir vacíos y vamos a querer más, y vamos a querer más, vamos a querer más, porque de alguna forma esa necesidad está en nuestro corazón. Pero cuando lo logramos de la mano del Señor, es decir, no en nuestras fuerzas, no es nuestro conocimiento, no es nuestra sabiduría, sino de la mano de Él, es decir, apoyados en Él, entonces posiblemente vamos a llegar a la meta
y vamos a tener paz cuando lo logremos. Vamos a estar saciados de alguna forma. Entonces, la primera tentación que le hace Jesús, que le hace Satanás a Jesús, es hacerla saciar sus necesidades en sus fuerzas. Es decir, le dijo, si tú conviertes estas piedras en pan, le dijo, tú lo puedes hacer, porque no lo haces, ¿cierto? Entonces, esa es la primera tentación. Somos tentados en dejarnos llevar en hacer las cosas en nuestra fuerza. Yo puedo, yo soy inteligente, yo estudié, yo tengo la sabiduría, yo tengo el conocimiento. Entonces esa es la primera tentación a la que Jesús nos lleva, a la que Satanás nos lleva. Entonces, incluso miren que cuando nosotros leemos Proverbios 3, aquí tengo la cita bíblica pegada enfrente de mi computador, dice que no nos debemos apoyar en nuestra propia opinión ni en nuestra propia inteligencia, sino que debemos apoyarnos en la inteligencia y en la sabiduría de Dios, no en nuestra propia inteligencia, porque nuestra propia inteligencia nos va a llevar a apartarnos de Dios, a hacer las cosas en nuestras fuerzas. Miren qué sabio de alguna forma es el Señor, que nos deja escrito que nosotros vamos a ser tentados en esta área, en hacer las cosas en nuestras fuerzas. La segunda área en la que Jesús fue tentado y en la que somos tentados nosotros es en nuestras convicciones, en nuestra fe, porque le dijo a Jesús, la segunda tentación le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti para que te sostengan, para que no tropieces. Y esto hace referencia a nuestra fe, a nuestras convicciones. A veces pensamos que creer en Jesús nos va a evitar una vida llena de problemas o dificultades. Pensamos que Jesús es un seguro de vida que nos han vendido últimamente para que todo nos vaya bien, para que seamos prósperos, para que nuestra familia no pase nada, para que no tengamos problemas en la vida, para que nuestro trabajo sea fácil, para que podamos lograr nuestras metas. Y Jesús no es eso. Jesús no es un seguro de vida. Jesús no es eso. Él mismo dijo, Jesús, que en el mundo tendremos aflicción. O sea, en el mundo vamos a tener problemas, dificultades, situaciones difíciles. Dice, pero yo he vencido. Es decir, que nosotros podemos lograr sobrevivir o pasar todas estas dificultades de la mano de Él, no solo, no en nuestras fuerzas, como lo dije ahorita. Entonces, la segunda tentación es nuestras convicciones. Y posiblemente cuando estamos en situaciones difíciles, cuando estamos en problemas, cuando estamos viviendo situaciones que no esperábamos, entonces tembla nuestra fe. Nuestras convicciones se van al piso, porque entonces empezamos a pensar, ¿será que Dios sí me ama? ¿Será que Dios sí está conmigo? ¿Será que sí estoy haciendo lo que Dios quiere? Miren, una de las cosas que como consejero espiritual a veces he tenido que decir es que cuando estamos en la voluntad de Dios, cuando estamos haciendo muchas veces lo que Dios quiere, las cosas no siempre son color de rosa y no siempre son caminos fáciles. A veces tenemos que forzarnos, a veces tenemos que eh, sacar fuerzas a veces de la mano de Jesús para poder lograr esos objetivos que el Señor quiere que nosotros obtengamos. No siempre ir de la mano de Jesús nos va a solucionar las cosas, nos va a poner la vida fácil. No vamos a tener dificultades porque a veces pensamos eso, sino que las vamos a tener. Y esas dificultades hacen parte de fortalecer nuestra fe. Esas dificultades no están ahí para hundirnos o para dejarnos hundidos, sino para fortalecer nuestra fe, para crecer en la fe, para agarrarnos de la mano de Él y vamos a salir adelante. Como Él dijo, yo he vencido esas dificultades, yo he vencido los problemas y las dificultades que han tenido, pero es de la mano de Él. Entonces, la segunda tentación es que cuando estamos en esas situaciones difíciles, vienen pensamientos a nuestra vida de si Dios está conmigo, si realmente estoy haciendo lo que Dios me quiere hacer, si realmente Dios me ama, si realmente Dios me dejó, Dios me abandonó, Dios me desechó, Dios ya no se acuerda de mí y no estamos viendo que realmente Dios está fortaleciendo nuestra fe. Estamos siendo tentados en nuestras convicciones, en dónde está nuestro corazón cuando estamos en momentos difíciles. Seguimos creyendo, seguimos confiando, seguimos buscando a Dios, seguimos escudriñando su palabra o nos apartamos porque pensamos
que ya Dios no está con nosotros, que Dios se olvidó de nosotros. Entonces la segunda tentación son nuestras convicciones. ¿En dónde están nuestras convicciones y nuestras creencias en esos momentos difíciles? Y la tercera tiene que ver con nuestros deseos, con lo que hay en nuestro corazón. Creo que el viernes hablábamos un poco de esto y hablábamos un poco de la codicia, que la codicia de alguna forma era querer hacer nuestra voluntad por encima de la de Dios, por encima de la palabra de Dios. Y fíjense que cuando Jesús fue llevado a la tercera tentación, dice que lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo, todos te los daré si postrado me adorares. Entonces, Satanás estaba apelando a nuestros deseos, es decir, a la codicia que hay en nuestro corazón. Fíjense que creo que lo hablábamos el viernes, cuando Satanás tentó a Eva, apeló a la codicia que había en el corazón de Eva. La palabra registra en Génesis capítulo 3, dice que Eva todavía no había probado el fruto, pero lo vio codiciable para alcanzar sabiduría. Y de alguna forma la codicia es eso, es hacer lo que nosotros queremos por encima de la voluntad de Dios, por encima de lo que Dios quiere, por encima de su palabra. Y esta es la tercera tentación a la cual apela Satanás para hacer caer a Jesús. Nuestros deseos. Lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos de la tierra. O sea, le dijo, todo esto es tuyo si postrado me adorares. Entonces, ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Cuáles son esos deseos? ¿Qué realmente cuál es la codicia que hay en nuestro corazón? Es decir, si de alguna forma nosotros llegamos a tener riquezas materiales, si de alguna forma nosotros llegamos a ser prósperos, seguimos adorando a Dios, seguimos buscando a Dios, porque muchas veces buscamos a Dios solamente cuando tenemos dificultades, cuando tenemos necesidades, pero cuando estamos bien, cuando todo se nos soluciona, cuando todos los problemas se van, cuando tenemos prosperidad económica, cuando nos está yendo bien, entonces a veces podemos olvidarnos de Dios. Podemos abandonar un poquito nuestra fe, como lo hablábamos en la segunda tentación. Entonces, esta tercera tentación hace referencia a nuestros deseos. Nuestros deseos, ¿no? La codicia que hay en nuestro corazón nos puede llevar a hacer cosas que no son la voluntad de Dios, nos pueden desviar de su palabra, nos pueden desviar de sus promesas, nos pueden desviar de lo que Él quiere para nosotros, porque es nuestro deseo. Y creo que lo hablábamos un poquito también el viernes, donde decíamos que cuando fuéramos a tomar una decisión, teníamos que analizar si esa decisión realmente provenía de nuestros deseos o provenía realmente de la voluntad de Dios. Porque muchas veces pueden ser nuestros deseos los que nos llevan a pensar que Dios nos está hablando, que Dios nos está diciendo algo para que hagamos, pero son nuestros deseos muchas veces los que nos llevan a tomar esas decisiones. Y así como dice Santiago en el capítulo 1, versículo 12, dice que nosotros somos tentados es de lo que hay dentro de nosotros. Satanás no nos tienta de cosas que no hay dentro de nosotros, sino dentro de nosotros. Él aprovecha esos deseos, esas necesidades y esas convicciones que nosotros tenemos para tentarnos. Y posiblemente algunos somos tentados más fuerte en nuestras necesidades, otros somos tentados más fuertes en nuestras convicciones, otros somos tentados más fuertes en nuestro deseo. Eso depende de lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Y mi invitación a través de esta vitamina de amor del día de hoy es que cada uno de nosotros medite un poco con qué piedra estamos tropezando casi siempre. ¿Qué es lo que nos hace tropezar siempre? Que muchas veces nosotros sabemos, volví a caer, volví, lo hice, no debía haberlo hecho. Nosotros en el corazón de cada uno de nosotros sabemos porque el Espíritu Santo nos convence, perdón, cuando hemos pecado, nos convence cuando hacemos algo mal, cuando hacemos algo incorrecto. Y por lo general siempre tropezamos con la misma piedra. Entonces, como lo dije ahorita, los invito a que cada uno de los que están aquí medite un poco, piense un poco con qué piedra estamos tropezando siempre. Y entonces, esa piedra puede ser una necesidad, esa piedra puede ser una convicción o esa piedra puede ser un deseo. Y en base a eso nosotros, ya siendo un poquito conscientes con qué piedra estamos tropezando,
pedirle ayuda al Espíritu Santo a que no, a que no caigamos nuevamente en esa tentación, porque siempre vamos a ser tentados. El hecho de que yo sepa con qué piedra estoy tropezando no significa que no voy a ser tentado otra vez. Significa que voy a ser tentado, pero que ya voy a tener la conciencia de no caer nuevamente, de no tropezar con la misma piedra. Bueno, espero que esta vitamina del día de hoy los ayude, los instruya y nos exhorte, nos corrija, nos enseñe a hacer lo que realmente Dios tiene para cada uno de nosotros. Vamos a orar para quedar en sus manos.